Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 24 de noviembre del 2021. Para mí es un gusto saludarle. Bienvenido. Y bueno, esta vez le estoy saludando desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en donde, bueno, pues recién se acaba de celebrar Atena, la Feria Nacional Latinoamericana de Humanidades, Ciencias e Ingenierías, un evento coordinado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y bueno, San Luis Potosí presente. Chicos de la región media de San Luis Potosí y de la Huasteca Potosina participaron en este magno evento. Nuestra felicitación y muchas gracias a todos los organizadores. Bueno, este gran impulso en el fomento de las vocaciones científicas. Y bueno, pues yo le quiero dar la más cordial bienvenida, como cada miércoles, a través de las redes sociales del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología a Coposit Radio. Y que bueno, yo le saludo a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del Coposit. Yo soy Edgar Jiménez y síganse cuidando para que no entremos a la tan anunciada cuarta ola. De verdad, cuidémonos. Ya si se vacunó contra la influenza y que también no haya quedado usted rezagado con la vacuna contra la COVID-19, pues bueno, hay que seguirnos cuidando. Y creo que un elemento fundamental del cual vamos a hablar el día de hoy, pues es la reciente conmemoración que acabamos de tener pues de la Revolución Mexicana. Y de verdad que para mí es un verdadero honor tener el día de hoy al doctor Marco Antonio Chavarín González del Colegio de San Luis, investigador del Colsan, el Centro Público de Investigación CONACYT, en el área de humanidades que son fundamentales para el desarrollo de la sociedad. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Edgar. Aquí estoy muy bien, con un poco de frío, pero muy bien. Así es, y ya se está empezando a sentir un poquito esta parte. Y bueno, antes de entrar pues en materia, porque el día de hoy el programa ha sido titulado La literatura de la Revolución Mexicana, que de verdad me parece de lo más interesante y fascinante que va a encontrar todo nuestro auditorio. Pero bueno, me gustaría también que pudiéramos arrancar un poquito, doctor, sobre pues bueno, su actividad, ¿no? Sus líneas de investigación, lo que desarrolla desde el Colsan, pues en materia de investigación científica en el área de humanidades. Muy bien, yo pertenezco al Coltan desde 2013 y estoy en la línea Literatura y Publicaciones Periódicas Mexicanas e Hispanoamericanas del siglo XIX a la actualidad, que es la línea uno del programa. Hay otra línea, la línea 2, que es la literatura tradicional y popular del ámbito hispánico. Pero yo estoy pues en la uno, y mi proyecto actual es la narrativa mexicana en las publicaciones periódicas del 19. Esto es lo que yo trabajo, básicamente, es todo lo que tenga que ver con narrativa, es decir, cuento, novela, eh, eh, que se escribió en el siglo XIX y sobre todo la que se escribió en publicaciones periódicas, esto es, en periódicos o en revistas del siglo XIX. Y lo que más he trabajado básicamente son las revistas, desde el Año Nuevo hasta Revista Moderna, esto es decir, desde 1837, que fue la revista del Año Nuevo, que lo publicaron, la publicó Ignacio Rodríguez Galván, perteneciente a la Academia de Letrán, hasta la revista, eh, esta revista moderna, que apareció en 1898 y que terminó la primera fase en 1903, pero que se renueva como magazine y termina en 1911, ¿no? Que tuvo un subsidio de Porfirio Díaz por ahí y ya cambió su política. Si antes no intervenía en política, entre 1998 y 1903, a partir de 1903, pues sí comenzó a intervenir más y comenzó a darle más juego, ¿no?, al gobierno de Díaz, pero eso le sirvió para que pudiera, digamos, eh, seguir su vida hasta 1911, cuando muere su principal mecenas y el dueño de la revista, Jesús de Valenzuela. Ya pues su hijo ya no la puede continuar, pero en 1911 pues ya estaba justamente iniciada, ¿no? Aunque había hubo un pequeño preámbulo de paz ahí, ya estaba iniciada la Revolución Mexicana. Wow, digo, interesantísimo porque, digo, si bien hoy a muchas generaciones, las generaciones actuales, pues, que estigmatizan un poquito los sociólogos o los psicólogos, ¿no? Que dicen ahorita los millennials y estas generaciones, pues de alguna manera han venido creciendo con esa facilidad de acceder al internet, ¿no? De literalmente googlearlo. Y a mí me parece algo verdaderamente fascinante porque
Digo, para que una publicación haya tenido esa duración, wow, o sea, digo, está de verdad. Pero aquí una inquietud que luego me surge es, ¿cómo es que se logra rescatar estos materiales? Digo, de alguna manera hubo quien fue rescatando estas publicaciones, esta revista, porque dices, bueno, tener tan solo en la mano una revista quizá de los 50 ya es histórico, pues tener una que tiene más de 150 años, pues es un tesoro. ¿Esto cómo se logró conservar para que en nuestros días, pues bueno, se pueda hacer investigaciones como las que usted hace? Pues bueno, hay básicamente, afortunadamente por la tecnología hay muchas formas, ¿no? Y afortunadamente, pues sí, en la Hemeroteca Nacional de México se han mantenido los originales y se tienen bastante cuidados. Pero para tener acceso, un acceso mayor, pues sí ha sido fundamental la labor de algunos investigadores del UNAM que han decidido hacer los facsimilares, ¿no? De esta revista. Por ejemplo, el Año Nuevo, en el 94, salió la de este facsimilar y pues los cuatro volúmenes, era uno por año, y a partir de eso se puede trabajar muy bien. Aparte, pues están incorporadas de un gran estudio, en este caso es de Fernando Toladiavich, ahí que es un estudio muy interesante porque no lo hace de la manera tradicional, no lo hace como, a pesar de que sabe mucho, no lo hace como si, no hace sentir como si supiera mucho, sino que comienza a dialogar con un personaje, un fantasma, una aparición que tiene ahí, porque tiene problemas precisamente para escribir este estudio, y ahí se lanza como ciento y feria de páginas, dando toda la historia, contextualizando el momento en el que aparece la Academia Letrada, el momento en el que aparece la revista, y haciendo una revisión exhaustiva de estos trabajos. Posteriormente, pues ya, si hablamos de revista moderna, nomás por señalar las dos, digamos, la del principios, la que inicia el siglo, y la que finaliza, revista moderna también tenemos el facsimilar, por lo menos de la primera etapa. Ya la segunda no se sacó porque sí son muchos años, ¿no? De 1903 a 1911 son muchos años y verdaderamente salen muy caras. Sin embargo, la de 1998 a 1903 sí se logró hacer el facsimilar y tenemos ese acceso todavía. Ya no se consigue nueva, pero sí se consigue en librerías de viejo. Todavía hay por ahí algunos ejemplares de este facsimilar que nos permite, digamos, tener acceso directo y en papel, ¿no? Lo más parecido al original. Yo por ahí tengo algunos que he logrado conseguir a lo largo de los años, algunos ejemplares, ¿no? De la revista original, que sí son otra cosa, ¿no? Porque traen anuncios, tocas el papel, algún papel que ya casi está desbaratando, o cosas así. Pero además, digamos, de esta materialidad que es tan interesante, también se puede tener acceso a través de la Hemeroteca Nacional Digital, que también, otra vez, un gran proyecto que hicieron y que, sobre todo las revistas, muchas revistas del siglo XIX y periódicos, se puede lograr tener acceso desde cualquier parte de donde se tenga internet y están en PDF y pues aunque están están escaneados, digamos, de los microfilm y esto pues no, a veces no logras ver bien las imágenes y todo, en la parte textual es básica, eso es algo que ha permitido que haya un renacimiento ahora por estas fechas aquí después de 2010 de los estudios, ¿no? Un crecimiento y un interés más, porque antes, aunque tuvieras interés de la revista, no lo sabías o no podías, digamos, incursionar de lleno o te dificultaba más tener que trasladarte al centro y tener que ir a revisar la hemeroteca con todas las implicaciones bueno, antes no dejaban tomar fotos, ¿no? Entonces, sí uno tenía que estar capturando ahí lo que estuviera leyendo y eso pues alentaba mucho el trabajo. Ahora afortunadamente no, tú puedes desde la comodidad de tu hogar, si tienes internet, pues consultar esto y revisarla las veces que quieras. Y aparte, pues sí, siempre son muy receptivos también los de la Biblioteca Nacional Digital, porque si yo recuerdo de repente buscaba y faltaban páginas, ¿no? Como suele suceder pronto los escaneos, y uno les mandaba un correo y sí, al tiempo ahí aparecía la página faltante, ¿no? Bueno, estas son cosas
que a uno que se interesa en el estudio de literatura y de las publicaciones periódicas, nos llama mucho la atención y que agradecemos, sí, porque son esfuerzos de los mismos investigadores, de las instituciones, que saben, digamos, la importancia que tiene el lograr acceder a los materiales, ¿no? Tanto si se puede en papel, pero bueno, ya no se puede en papel, pues mínimamente a los contenidos a través de los PDFs, ¿no? O de los EPUB, Así en es, todo así, no, caso. y a mí me parece fascinante esa parte porque de alguna manera el hecho de que se está promoviendo el acceso universal al conocimiento, es decir, un maestro de primaria de Tijuana, pues puede acceder a estos materiales o alguien que está en Campeche o alguien aquí en Tuxtla Gutiérrez y no hay que ir a la Meroteca Nacional, ¿no? Porque obviamente pues Ujú. implica el reto que implica y lo puede hacer llegar a muchísima gente. Ahora, y también el valor que representa, y bueno, yo lo he escuchado, pues lo hemos escuchado yo creo que todos de grandes pensadores, ¿no? Que aquel pueblo que no conoce su historia, pues está condenado luego a repetirla. Una inquietud que también inmediatamente me nace, ¿no? Digo, hoy en día, pues así como estamos viendo esta parte de lo digital, pues también estamos viendo cómo hay niveles de especialización muy amplios en las publicaciones, ¿no? Que ya, pues las revistas impresas transitaron a revistas digitales como estos accesos a materiales tan valiosos, pero en aquel entonces, ¿qué se encontraba? O sea, ¿qué publicaban? ¿Qué anuncio? ¿Qué anunciaban? Por ejemplo, en la revista Año Nuevo, ¿qué se encontraba en esos materiales? Digo, la verdad es que sería un viaje en el tiempo, ¿no? De decir, bueno, ¿qué leía la gente en una revista en el siglo XIX? Y bueno, ya todavía en esta revista que fue la primera, digamos, el Año Nuevo puede considerarse la primera revista de literatura elaborada por mexicanos, ¿no? Que antes está el IDIF, que fue elaborada por dos italianos y perdón, y Heredia, José María Heredia, cubano, que trató digamos, de hablar sobre literatura y todo, pero estaba muy cargada hacia lo político, ¿no? De hecho, el mismo Heredia, por cuestiones personales y por cuestiones políticas, termina saliéndose y la revista termina yéndose totalmente al lado político, dejando de lado casi la literatura. Esto fue de 1824, 1824 por ahí más o menos. Pero el caso, por ejemplo, del Año Nuevo, que es de 1837, pues sí es reconocido precisamente porque trató de promover un tipo de literatura, trató, digamos, de fincar las bases para una literatura propiamente mexicana, no concebida como tal. Y esta revista todavía, en este tiempo, todavía no se acostumbraban los anuncios, ¿no? La publicidad fue ya básicamente cerca cerca de la mitad de siglo, ¿no? Y cuando comenzó a aparecer publicidad, pero todavía seguía, no estaban tan dependientes, digamos, de este modelo de ventas, sino casi la mayoría de los periódicos funcionaban, incluso las revistas funcionaban a partir, digamos, de premisas políticas, comenzaban a funcionar para apoyar tal vez algún candidato, por apoyar una visión de mundo. Sí, a pesar de que siempre, digamos, la justificación es que, sí, ahora no vamos a hablar de política, vamos a hablar de literatura, pero siempre estaba la política detrás. Creo que ya a partir, cuando se reconoce en el caso de México lo que sería el periodismo ya moderno, sería a partir de 1996, ¿no? Con el Imparcial, Teresa Espíndola, Mm. y con digamos, la importancia que se le dio a la venta de publicidad, ¿no? Por lo mismo, este periódico se podía vender a un centavo, ¿no? Y por lo mismo, muchos los otros periódicos que estaban alrededor, pues quebraron, muchos desaparecen en 1996, ¿no? Entre ellos el Partido Liberal, que era, digamos, el que mantenía Revista Azul de 1995, entonces nomás aparece en el 94, Revista Moderna, y desaparece en el 96 precisamente por esta cuestión. Pero, pues sí, o sea, finalmente la cuestión de la modernidad que permitía, digamos, hacer un tiraje amplio, a menor costo, el hecho de que no dependieran tanto digamos,
de pagos directos, sino que pudieran vender el periódico, pues eso también llevó a que digamos, desaparecieran los otros periódicos. Pero bueno, además ahí pues también está la cuestión de los subsidios, ¿no? Díaz dejó de subsidiar a todos los periódicos que subsidiaba en el 96 que apareció el Imparcial, y todo se lo dio directamente al Imparcial. Esto no quiere decir que posteriormente no haya subsidiado, porque incluso la misma revista Moderna en su última etapa pues también recibió un subsidio. Si mal no recuerdo, ahorita no recuerdo las fechas porque se me olvidan los números, por eso trabajo literatura y letras, este, pero si eran algo así como 1.500 o 1.500, no recuerdo, mensuales para el Imparcial, pero, y Revista Moderna solamente le daban 500. Ahora, lo interesante es, por ejemplo, que Reyes Espíndola se quejaba de que el subsidio, ya no quería recibir subsidio de Díaz por todo lo que implicaba, no solamente por hablar bien del gobierno, sino también porque le mandaba muchas personas, ¿no? Muchos recomendados, entonces le salía más caro a Reyes Espíndola estar recibiendo todos los recomendados que le mandaba a Díaz. Entonces, él ya no quería, o sea, él era un empresario prácticamente, o sea, y Sí. sí, o sea, tenía nexos con el poder y lo que sea, pero sí tenía una conciencia empresarial muy fuerte, y fue uno de los que llevó e impulsó mucho el periodismo, ¿no? El caso de México. Claro, no, desde entonces se cosían habas, como dicen, ¿no? Ajá, Porque donde se ha visto que, oye, ahí te mando a mi ahijado, ¿no? Para que ahí le des un sí, espacio. Digo, qué increíble, porque pues finalmente hablamos de esta dinámica, pues también empresarial. Y bueno, pues finalmente, con respecto a esta revista, ¿hay alguna evidencia, algún vestigio? Por ejemplo, a mí también me llama mucho la atención y en términos, pues, de una publicación literaria, la primera publicación en respecto a literatura mexicana, ¿cómo la distribuían? Vamos, ellos hacían un listado y véselo dejar, pues, a la burguesía mexicana. ¿A quién le hacían llegar esto o lo ponían en algún lugar a disposición? Porque, pues, el sistema logístico, no había Google Maps, ¿no? No había un ajá. sistema de sección amarilla, llévalos. ¿Cómo le hacían para hacer llegar al público esto? Por lo general era por suscripción, y de Ya. hecho en algunos ejemplares aparecen al final la lista de suscriptores, ¿no? De los distintos estados de la República, y por supuesto los precios variaban un poquito respecto del centro, y también variaba si pagabas una suscripción no sé, por un Un año, año. sí, así comprabas el ejemplar, ¿no? Suelto. Entonces sí, básicamente dependían de los suscriptores. Y a lo largo de todo el siglo XIX hay muchas quejas, sobre todo en las revistas literarias, precisamente por esa falta de suscriptores. De hecho, desde el Iris, de 1924, pues ahí hay una queja al final porque estaba dedicada a la mujer, ¿no? Dedicada a las señoritas mexicanas, y la justificación que yo digo que más bien, más que justificación, fue un pretexto. Dijeron que ellos tuvieron que comenzar a hablar de política porque no tenían suficientes suscriptoras y señoritas, Wow. entonces y comenzaron a irse hasta el aspecto político, que acuérdate, en el caso del siglo XIX, pues la mujer, la visión pues que hoy se ve como patriarcal, eh, las mantenía en lo privado, ¿no? Sujetas a lo privado, aunque fueron abriéndose camino poco a poco, sí las trataron de mantener en lo privado, y el hombre se dedicaba a lo público. Por eso, en muchas de estas revistas, en este caso en el Iris, pues se hace alusión a que toda la literatura que se manejaba y todas las recomendaciones y los diseños de vestidos que aparecían ahí, los modelos, los figurines, parecían ahí, no eran suficientemente apreciadas por las señoritas que no estaban comprando la revista, y por tanto tenían que dedicarse a la política, que era una cuestión más de hombres, ¿no? Vista, por supuesto, vista desde ese siglo, ¿no? Y desde ese momento, ¿no? Porque va variando a lo largo del siglo XIX. Claro, no, y que de alguna manera, pues, yo como peatón de la literatura, porque bueno, pues obviamente soy completamente neófito en ese plano, digo, aficionado amateur, pero vamos, ahí se entintaba quizá un poco esta dinámica de la que después,
pues 100 años después ya se le fue denominando el cuarto poder, ¿no? De cómo a través del medio impreso de comunicación se fue dando y que también la parte mercantilista, que me gusta rescatar eso, de decir, bueno, cómo impacta socialmente a la difusión de la literatura, pues a partir del imparcial, de que empiezan a politizar las publicaciones, empieza a haber pues anuncios, se empieza a comercializar, cosa, bueno, pues que hoy en día vemos pues en boga en los sitios web ahora, ¿no? Las revistas, los periódicos están forrados de anuncios, de pop-ups y de toda esta cuestión mercantil en torno a determinada noticia, ¿no? Ahora, acercándonos un poquito más a esta etapa, a esta era en la cual pues comienza la gesta de la Revolución Mexicana, que bueno, obviamente se conmemora el 20 de noviembre, más no fue un suceso que Ujú. duró solamente esos años. ¿Cómo es que llega, cuáles eran las condiciones, por ejemplo, pues, del ejercicio de la literatura mexicana para esas fechas, ya pues en la época del porfiriato, y cómo es que llega pues precisamente el ejercicio de la literatura en el marco de la revolución, en la gesta del inicio? Pues básicamente estaban los ateneístas, ¿no? Previo a esto, Alfonso Reyes, Jesús Urueta, varios otros que ahorita se me escapan, pero digamos, creo que la visión más extendida sería la que cambia básicamente el paradigma. Y digo, está de alguna manera integrado o relacionado con lo que está pasando en la realidad y con todos esos problemas previos a la Revolución Mexicana, las cuestiones de Díaz que había dicho a Krillman que se iba, que ya estaba preparado México para que viniera alguien más y al final se desdice y todo, digamos, todo el movimiento que hubo posterior apoyando a otros candidatos, ¿no? Que pudieran apoyar a Díaz. Sin embargo, digamos, dentro de lo literario, pues están los ateneístas que tienden sobre todo a escribir ensayo, tienden a ser muy moderados, tienden a darle prioridad a lo intelectual por sobre cualquier cosa. Y eso está muy relacionado con lo que pasó con el caso Dreyfus en Francia, y la idea que apareció con Solano, Solá que defiende a Dreyfus, que era judío, que ha sido acusado falsamente de traición a la patria, y que en realidad no había pasado. Entonces sale un intelectual como Solá y lo defiende, ¿no? ¿Por qué? Porque él está a favor de la verdad, incluso arriesgando su vida en contra de posturas, digamos, totalmente radicales y fuera de la razón. Entonces, como ya había permeado para estas fechas esta idea del intelectual moderno, en el sentido moderno, ese que puede escribir y que puede emitir, que puede crear una opinión pública informada y que lo hace incluso a costa de su vida, pues ya estaban ellos un poco más apegados dentro de lo que sería el género del ensayo. Y menciono los géneros porque los géneros literarios, como el ensayo es un género literario, están muy relacionados con las necesidades propiamente de la época. Y en este caso se necesitaba el ensayo. ¿Por qué? Porque si nos vamos un poco hacia atrás y nos vamos, por ejemplo, en el caso del decadentismo, que es que diríamos que podría ser la generación previa como grupo, porque de hecho Jesús Urbeta perteneció a los decadentistas, que surge en 1893, ¿no? El decadentismo surge en esta fecha por un problema que tuvo Tablada, porque publicó un poema. Él era director de una sección cultural de un periódico del país, y debido a que publicó un poema que se llama Misa Negra, que hoy no, o sea, uno lo lee bueno, es erótico y habla del cuerpo de la mujer como un templo y como un altar y tiene imágenes un poco de tendencia religiosa. Este mm, esto lo hace que lo despidan precisamente debido a que se enteró la esposa de Porfirio Díaz. Y, eh, pero en realidad luego nos enteramos posteriormente que en realidad fue por una cuestión de faldas. Alguien
Sí, sí, Tablada había, se supone, eso lo menciona en sus memorias, ¿no? Estos dos Ujú. magníficos libros, sus memorias que tiene Tablada, donde él le había, al parecer le había ganado la mujer a alguien, y este alguien se acerca, que era cercano al gobierno, va y se lo cuenta a la esposa de Díaz, y entonces hace que lo despierten. Entonces, pero, ¿por qué te comento esto? Porque precisamente a partir de este escándalo, digamos, que fomenta José Juan Tablada, pues se crea lo que mandan unas cartas, y todavía publica unas cartas en el periódico donde habla precisamente del decadentismo, ¿no? Que era el arte y la cuestión de poner el énfasis en lo estético más que en la temática. Y aquí en este caso, sobre todo lo que priva, o digamos el género que priva sería, por un lado, está la poesía, ¿no? Tan importante en el caso de Tablada y todo, y también el énfasis, digamos, en lo estético, estilos cargados, estilos muy finos, ¿sí? En la escritura, pero también está el cuento, ¿no? Por el otro lado, que también está respondiendo a necesidades propiamente de ese momento, ¿no? Porque si nosotros, y voy un poquito más para atrás, nomás, y luego regreso, entre 1868 y 1872 habíamos tenido, digamos, el predominio de la novela histórica, de la novela de revolución, porque eso se necesitaba respondiendo, digamos, a lo que nos había pasado en la lucha contra el Segundo Imperio. Sí, ahí estaba la novela, o sea, novelas de folletín que uno leía semana a semana, y ya sea incrustada en el periódico, en el folletín abajo, que podía recortarlas, o si no, por entregas en pliegos sueltos que hacían llegar también los domicilios de cada uno. Si eso era lo necesario, entonces, ahora a finales del siglo, en el 98, desde ya lo que se requería era otra cosa, ¿no? Era poesía que estaba respondiendo a un momento específico, y era cuento, ¿no? Cuento, pues porque tenía que leer rápidamente y terminar. Eh, se- Claro. Uno se sentaba como lector, leía rápidamente y terminaba. No podía esperar más tiempo porque el ritmo de vida había cambiado. Y por otro, pues la poesía que escribían los decadentistas era una poesía que se inscribe, los decadentistas básicamente ellos terminan llamándose modernistas, al final autollamándose modernistas, que ya había empezado desde 1875 con Gutiérrez Nájera, ¿no? En el caso de México, eh, y también con Rubén Darío, no, perdón, con Rubén Darío no, bueno, ahorita me acuerdo, pero el caso es que desde 1875 se había iniciado el modernismo en México, y el decadentismo es llamado segundo modernismo, y este segundo modernismo pues permitió, digamos, la aparición o el énfasis, digamos, en determinados géneros literarios que respondían a determinada situación. ¿Sí? Y acuérdate, o sea, finalmente, aun con todos problemas que haya traído posteriormente Porfirio Díaz, ¿no? De represión y los problemas, por lo menos se había logrado por un momento esa paz tan anhelada por muchos de los escritores, ¿no? En 1867 ahí hay muchas solicitudes, hay muchas menciones, ¿no? De que la literatura en México no había logrado llegar al nivel de otras naciones, porque por las distintas guerras, ¿no? Si la primera mitad del siglo XIX había tenido guerra, habíamos perdido aparte del territorio mexicano, y habíamos tenido gobernantes tan malos como Santana, pues posteriormente ya a partir luego habíamos tenido pues la guerra de reforma en el 57, y luego ya cuando pensamos que ya todavía que había acabado porque Benito Juárez había ganado, pues de nuevo ahí viene la invasión francesa y viene la lucha contra el Segundo Imperio. Entonces, ya a partir de 1887 sí comienzan a reflexionar los escritores, dicen, ya hace falta paz, ¿no? ¿Y Claro, para qué? Para claro. que lograra evolucionar la literatura, porque de otra manera no se iba a lograr. Entonces, precisamente en estas fechas, a finales en la última década, sobre todo del siglo XIX, ya esa paz está dando sus frutos, aunque por un lado sí está dando sus frutos, pero por otro lado también lo que están produciendo esos que se hacen llamar decadentistas, están respondiendo a una realidad de un tipo de educación, sí, que era el Sí. positivismo, ¿no? Que se había implantado desde 1867 en México,
y que de acuerdo con lo que ellos mismos decían, que de alguna manera justificaba ante el mundo y ante los críticos la, 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 la elección de ese decadentismo, decían ellos que debido a esa manera, a que el positivismo está recurriendo, digamos, a principios científicos para digamos, justificar, para interpretar comportamientos humanos. Sí, porque básicamente todo está basado en las ciencias naturales. Básicamente lo que está diciendo es que la promesa de lo científico que prometía todas las respuestas en realidad se había quedado corta y a ellos les habían quitado la parte espiritual, ¿sí? Y habían quedado solamente con la parte científica y el incumplimiento, ¿no?, de una promesa de tener todas las respuestas, y ahí se habían dado cuenta que no tenían todas las respuestas. Entonces ellos se sentían vacíos y una manera, digamos, de responder, digamos, a esa realidad carente en cierto sentido de sentido, ¿verdad? La repetición, eh, pues llevaba, digamos, a respuestas desde el arte como el decadentismo. ¿Sí? Y ellos se distinguen sobre todo porque son los bohemios y por los excesos, sobre todo en los excesos de todo tipo, ¿no? Claro. Y aquí precisamente está el contraste con la siguiente generación, con los ateístas, que son todo lo contrario. O sea, si los decadentistas eran tendientes a los excesos, con la idea de los paraísos artificiales, de Baudelaire, eh, y lo que implicaba el conocimiento, ¿no?, de la realidad a partir de afectar la propia sensibilidad, pues en el caso de los ateístas, no, o sea, ellos eh, habían dejado de lado esa tendencia al exceso y todo lo habían subordinado a lo que sería lo intelectual, ¿no? Y lo interesante está porque que personas como Jesús Urueta, que es un abogado, que, que es muy curioso, ¿no?, la idea y el machismo que se da entonces, pero cuenta una anécdota de que él recibió Jesús Urueta. Bueno, y lo menciono porque Jesús Urueta pertenece tanto a los decadentistas como los ateneístas. Eh, sí, eh, lo menciono porque eh, se supone, cuenta él, o más bien cuenta su hija, que recibió una herencia de su familia y empieza con un festejo con unas bailarinas, ¿no?, que se habían presentado en un teatro en la Ciudad de México. Lo dice, bueno, vamos a acompañarlas a otro lugar donde iban a ir de la República, creo que era Puebla, otra parte, y van, ¿no? Y sí, bueno, lo vamos a acompañar. Luego, no, pues entonces, ya nos vamos a ir, otra vez nos vamos a regresar a Francia, ¿sabes qué? Ok, vamos a acompañarlas a Veracruz. Ya en Veracruz, ok, bueno, ya no vamos a ir a Francia, bueno, vamos a acompañar a Cuba. Y así no se van hasta que llegue a Francia. Y dice que, dice su hija que Jesús Beta llega un año después, eh, pidiendo las pantuflas a su esposa, ¿no? Como si no hubiera pasado nada. Y sí, o sea, y Wow. es recibido como si nada, ¿no? O sea, ya hay que le entrega a la esposa las pantuflas, pues ya todo se solucionó, ¿no? Ahí está de nuevo, ya no traía la herencia que se había gastado, o lo que fuera, pero ahí estaba, ¿no? Entonces, digamos, y eso voy en la cuestión del exceso de la vida bohemia, que está representada en esta anécdota de Jesús Urueta, que luego puede, digamos, eh, 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 reconstruirse y fomentarse ya en una etapa un poco más madura como alguien más. Y Jesús Urueta fue muy importante políticamente. Él apoyó a Madero, él apoya posteriormente a Carranza, y en la escena trágica casi lo fusilaban con otro también escritor, lo habían capturado, ya lo iban a fusilar, perdón, pero debido a la influencia de los Sierra, porque él estaba casado con una sobrina de Justo Sierra, los pueden sacar y a Jesús Sánchez Ascona los pueden sacar y pues afortunadamente los tuvimos. Lo que sí sabemos posteriormente es que ya él se va debilitando y se va afectando su salud debido precisamente a estos excesos. Hay un libro excelente de Rubén M. Campos que se llama El Bar. Recomiendo también la lectura de ese texto que habla precisamente de las distintas víctimas del bar, ¿no? Y víctimas de sus propios excesos que terminan. Y uno de los que termina al final es precisamente Jesús Urbeta. Curiosamente, Amado Nervo, que también perteneció también al grupo de Revista Moderna, también un año antes se había ido
como ministro plenipotenciario de Argentina Ujú. y era doble, era una doble, ahorita no recuerdo si de otro, pero lo que sí pasó es que primero se va a Nervo y muere y regresa, y luego se va a la misma, a la misma, digamos, función, especie de embajador, y se va a la misma de este señor, Jesús Urbeta, y también termina muerto, no sé, algo tenía, ya el que siguió Wow. ya no sé, pero en el caso de ellos dos, Amado Nervo y luego posteriormente en el mismo cargo, Urbeta, ambos mueren, digamos, y es precisamente a consecuencia de los excesos y a la manera en cómo ellos tenían de alguna manera de ver la literatura a finales del siglo XIX, ¿no? Que no la separaban. Ellos veían, digamos, la vida como una especie de artificio, ¿no? Como una especie de arte, y pero en el sentido de la vivencia de los excesos y de todo ese tipo de situaciones, ¿no? Que fue Híjole, variando, qué afortunadamente. interesante, ¿no? Y de hecho a veces uno dirá, bueno, es que esto está de novela, ¿no? Es que fue la vida real, ¿no? José Sí, Sánchez Ortega, de que voy por unos cigarros, mi amor, y a rato vengo y ya nada más llegó, bueno, hasta los códigos sociales que existían en ese entonces, ¿no? De decir, hoy en día, oye, haces eso, espérame, pues es una falta de respeto, seguimos con las cuestiones de machismo, pero bueno, era algo que inclusive socialmente pues ya podemos decir, se entendía, no se justificaba, ok, pero pues se entendía porque era la dinámica social, ¿no? Ahora, yo me gustaría entrar, doctor, pues precisamente a una de sus varias obras, tanto publicaciones en artículos, investigaciones y libros, precisamente que ad hoc del tema, que ahorita, pues bueno, ya estamos a más de 100 años de que recién se conmemoró el pasado sábado 20 de noviembre, pues la gesta de la Revolución Mexicana, pues sobre su libro, ¿no? La literatura de la Revolución Mexicana, otras lecturas a 101 años de los de abajo, del 2018. Me gustaría empezar, bueno, cómo nace este gran proyecto? ¿Cómo nace el sacar un libro bajo esta línea? En términos pues de dar a conocer lo que sucedía en aquel entonces en términos literarios. pues fíjate, esto salió precisamente a raíz de los festejos en 2015 del centenario de la escritura de los de abajo, de Mariano Azuela. ¿Ok? Y entonces se hizo un coloquio en el 2015 para festejar estos 100 años. Y de los que afortunadamente yo fui uno de los organizadores de ese coloquio, junto con la autora Claudia Carranza, y pues tuvimos, digamos, gente que acudió a nuestro llamado, muy importante, y pues a partir de ahí, pues ya en el diálogo que se dio en el coloquio, salió el libro. Y este libro pues es una serie, todo está, por supuesto, dictaminado bajo doble parciego, todos los requerimientos que se establecen en la academia, y lo es, pues son textos muy interesantes que hablan precisamente, que reflexionan no solamente sobre Azuela, sino sobre el fenómeno, ¿no? de la Revolución Mexicana. El título pues está aludiendo, el coloquio se llamó Narrativas de la Revolución Mexicana, y el libro se llama Literatura de la Revolución Mexicana porque están aludiendo a una especie de reflexión que se ha dado sobre el aspecto genérico de la novela de la Revolución Mexicana. Eh, si a- la cosa es que a partir, digamos, de la antología de Antonio Castro Leal, que se dio, que se llamó la novela de la Revolución Mexicana Antología, que incluye muchos textos, se da una especie de espaldarazo a un membrete, ¿no? Que se le otorga. Un membrete que de repente puede incluir crónicas, puede incluir memorias, puede incluir cuentos, puede incluir novelas, y por supuesto, Mm. pero no necesariamente se refiere a la novela en el sentido genérico. Entonces, por eso mismo, a algunos como Danae Torres han decidido llamarle narrativas de revolución, u otros como Rafael Olea Franco, para hablar, digamos, para ser más inclusivo, habla de literatura de la Revolución Mexicana. Y yo, desde mi perspectiva, creo que se le puede llamar novela a las novelas, que sí existen novelas, así entendidas como tal, novelas, textos narrativos de más o menos, pueden ser cortas también,
pero de cierta extensión, que tratan una temática, pero que no se detienen como en el caso de los cuentos. Bueno, que sí se detienen más bien, como al contrario de los cuentos, en elementos que que pueden desviar de la trama principal, ¿no? El cuento, como tú sabes, pues solamente está autorizado a contar lo esencial. La novela no puede ir hacia atrás, puede meterse en cuestiones que no son elementales para contar la historia principal. Y esto pues lo hace una novela. Ahora, ¿cuáles serían las características de la novela Revolución? La novela Revolución, desde mi perspectiva, es básicamente una novela histórica, es decir, una novela que trata sobre un episodio histórico desde la perspectiva que sea, pero y que se mezcla, por supuesto, con la ficción, pero que esa historia o ese episodio histórico que está presentado o reconstruido en la novela afecta el destino de los personajes ficcionales que aparecen en la novela, ¿no? Eso, desde mi perspectiva, sería una novela histórica, y en ese sentido, pues la novela de la Revolución Mexicana sería simplemente una novela que trata algunos de los distintos periodos de la Revolución Mexicana, ¿no? Que, como sabemos, pues serían el primero sería el maderista, el segundo sería el constitucionalista, el tercero sería el de la lucha de facciones, ¿no? Ya cuando los revolucionarios llegan al poder y entre ellos mismos empiezan a pelear unos contra otros por quedarse con el poder, ¿no? Y está la muerte de Carranza, está por Obregón, la muerte de Obregón por Calles, y también la muerte ahí de Villa, la muerte de Zapata, todos esos asesinatos que están ahí, que hablan precisamente de esa lucha de facciones y de alguna manera digamos, de lo trágico, ¿no? Que se vuelve el movimiento armado, y de alguna manera estos elementos o esta perspectiva pesimista es lo que termina recogiendo la novela de la Revolución Mexicana, ¿no? La novela de la Revolución Mexicana como la conocemos a partir de la visión propiamente de Azuela. Esto no implica que no pueda haber novelas como Llorente Tamegua de Juan de Dios Bojorquez, que tratan, digamos, la temática, que hablan a favor de la Revolución Mexicana, pero en esencia, la llamada novela Revolución Mexicana, en su tendencia azuelista, es crítica a los resultados de la Revolución Mexicana. Y fíjate, si en 1915 ya estaban criticando, o sea, posteriormente siguen haciendo crítica, o sea, ojo, y no están criticando el hecho histórico, están criticando los resultados. ¿Por qué? Porque muchos de los que llegaron al poder lo que hicieron fueron aprovecharse, ¿sí? Utilizar, digamos, las posibilidades que le otorga la Revolución Mexicana para su propio beneficio, pero un beneficio muy personal, y eso es lo que está criticando la Revolución Mexicana. Y de repente, a lo largo del siglo XX, pues hubo alguna parte de la crítica que catalogó, por ejemplo, a Mariano Soria lo catalogaron de antirrevolucionario, pero no, él luchó, bueno, él no luchó, pero era médico, él apoyó, digamos, a las propias, perdón, a las tropas a una de las tropas de alguno del gobierno perdón, del ejército de Villa, y él estuvo ahí, ¿no? Al pie del cañón, entonces no se le puede decir antirrevolucionario, pero sin embargo, perdón, se dio cuenta de que sí había problemas, ¿no? En el caso de los resultados y en el caso del comportamiento de los jefes, había un mundo de envidias, veía un mundo de políticos hipócritas, solamente pensaban en su beneficio y que no estaban en realidad abogando desde una perspectiva utilitarista, por el bien de las mayorías, sino por el bien de ellos mismos, y eso lo plantea desde 1915. Lo curioso, fíjate, es que no tiene éxito en 1915 porque la publica en El Paso, sino hasta 1925, porque justo en 1924 Julio Jiménez Rueda había dicho que no había una verdadera literatura viril, y otra vez de nuevo los términos machistas, ¿no? ¿Sí? 1924,
una literatura viril, sino que literatura que la mayoría era una literatura femenina. Esto, acuérdate, sí son términos sexistas, pero se utilizaban en ese tiempo. ¿Y qué es lo que salió? Pues sale Francisco Monterdi y dice, no, sí existe literatura viril en México, y pone a los de abajo como ejemplo. Entonces, el siguiente año, para 1925, 1926, ya era mundialmente conocido, ¿no? Los de abajo y sobre todo Mariano Azuela, afortunadamente. Pues esto establece pues un boom de novelas de revolución que se comienza a utilizar, digamos, como una especie de producto. ¿Sí? El término novela de revolución se comienza a utilizar como una especie de producto para vender textos, o por lo menos la temática, ¿no? En este caso, se comienza a utilizar la temática de la Revolución Mexicana. Saben que los lectores están ansiosos de leer sobre esta temática, y comienzan a aparecer muchos textos, ¿no? Entre ellos memorias, algunas de ellas muy fantasiosas, dice Juan Villoro, y que tienen precisamente su parodia en Los Relámpagos de Agosto, ¿no? de Joaquín Berwengoitia. Pero lo curioso, por ejemplo, de este caso es que eh, fue su novela más conocida, ¿no? Pero la novela de la Revolución propiamente no inicia en el 15, sino inicia en 1911. Inicia con dos novelas, una también de Mariano Azuela, que es Andrés Pérez Maderista, que trata precisamente, ya desde entonces habla precisamente del oportunismo de ciertos porfiristas que cambian de bando, ¿no? Y se convierten, cuando gana Madero, en Ciudad Juárez, pues se convierten de la noche a la mañana en maderistas. Y de eso precisamente habla, y ya está viendo de manera pesimista los resultados, los posibles resultados, se está advirtiendo, ¿no? Sobre los peligros y sobre el uso de los periódicos, porque Andrés Pérez realmente era un oportunista, y de repente por un capricho que tuvo, habló levemente mal del gobierno porfirista, y por eso agarró fama entre los maderistas de ser un maderista, pero no lo era. En realidad no tenía conciencia política de nada. En realidad él iba por donde lo llevaba la corriente. Claro. Entonces, pero todo esto está ahí manejado, y esta no solamente apareció, esta junto con La Majestad Caída de Juan Antonio Mateos, eh, aparecen, no se sabe exactamente si es en el 11 o en 1912, pero sí es uno de los iniciadores de la novela de la Revolución Mexicana, y también precisamente habla sobre la caída de Porfirio Díaz, y ahí se mezcla en lo ficcional algo muy interesante, porque sí sería uno de los primeros textos donde se trata, por ejemplo, el feminismo. En México aparece ahí un club feminista, y me parece, a mí desde mi perspectiva, está criticando un poco que les hace falta todavía madurar mucho las ideas al feminismo. ¿Por qué? Porque hay dos que son presidentas en distintos momentos de este club feminista. Una termina casada con un cura protestante estadounidense muy conservador, y la otra termina muriendo a manos de otra mujer. ¿Y por qué? Porque se pelean por el amor de un hombre. Entonces, sí hay precisamente una crítica a esos elementos, ¿no? Un poco está tratando, digamos, de poner el dedo en la llaga sobre el aspecto educativo, y la cuestión, toda esa traición que no les permite, ¿no? A ellas todavía salir de su de la sujeción, ¿no? De una ideología patriarcal muy marcada. Claro, esto es mi perspectiva, y claro, es una perspectiva masculina, por Claro, supuesto, ¿no? claro, Y, claro. y ya nomás lo último, lo interesante de este señor de Juan Antonio Mateos es que él también fue el iniciador de la novela histórica y de folletín en 1868, junto con Vicente Río Palacio. Es decir, tiene dos etapas. Tanto inicia con la novela, por un lado, por la novela histórica y de folletín, hablando precisamente sobre la lucha contra el Segundo Imperio, esta guerra contra los franceses, y por el otro lado, también es de los iniciadores de la novela Revolución. Es decir, de alguna manera su influencia, me parece, también se deja sentir, no solamente desde mediados del siglo XIX, sino también
a principios del siglo XX. Él muere entre 1912 y 1913, más o menos. Ya tenía 80 y tantos años y ya pues no, la calidad literaria eh, de él no era la que tenía, ¿no? En los 60 del siglo XIX. Ya, no, y digo, de verdad, yo estoy fascinado para quienes están sintonizando ahorita, estamos platicando con el doctor Marco Antonio Chavarín González del Colegio de San Luis, y de verdad es que digo, usted nos está dando una cátedra, que bueno, esta charla, ya nomás me faltó aquí el café con un poquito de rompope, doctor, porque qué bruto, y más que en San Luis están haciendo ya unos fríos espantosos, pero vamos, de alguna manera, no podemos dividir, es imposible separar el papel del ejercicio literario de la época y que, bueno, inclusive creo yo que imposible aislarlo, nada más es Revolución Mexicana. No, espérame, es que venimos desde la Guerra de Reforma, desde el siguiente imperio que llegó y está entrelazado porque los actores, los escritores formaron parte del ejercicio de la Revolución Mexicana, no usando un arma de fuego, pero algo que sí nos queda claro, que un arma de hierro, ¿no? Que dice, a veces tiene más poder que un arma con plomo, ¿no? Entonces, de verdad es que yo soy fascinado y más rescato lo que nos comenta sobre que desde entonces ya lo veían como una crítica de decir, híjole, a mi parecer, sin entrar quizá en el aspecto histórico, pero que ineludiblemente forma parte, el que era un infierno por otro infierno, digo, acabamos con el porfiriato, pero de veras esta lucha de poderes, esta división de cuando llegan todos al poder, ya está plasmado en la literatura, ¿no? Y de alguna manera, pues me trae este viaje en el tiempo, doctor, que bueno, yo estoy fascinado con esta charla, en el que luego empezamos a ver cómo las televisoras, principalmente Televisa, pues empieza a sacar estas novelas históricas, ¿no? Como El vuelo del águila y todo, y que de alguna manera, pues es otro medio, es otro mecanismo hacia llegar al público que, bueno, pues ya dependerá de los historiadores, de los mismos escritores, de ver, bueno, la veracidad, el enfoque que se le quiso dar, porque digo, uno va a la escuela y le enseñan nuestra revolución mexicana y la lucha sigue y todo, y dices, espérame, los literatos de ese entonces ya mismos criticaban pues en qué derivaría, ¿no? Y es verdaderamente fascinante porque es un rol ineludible que algunos se salvaron y otros quizá pues se fueron en el camino, ¿no? No, qué impresionante. En cuanto al libro, ¿cuánto tiempo llevó este ejercicio, doctor? Se publica en 2018, pero bueno, pues entiendo que es un ejercicio que llevó algunos años, ¿verdad? Integrar toda esta parte. Sí, lo que pasa es que pues son las cuestiones de los tiempos, ¿no? Normales editoriales, Claro, más aparte la edición previa, ¿no? Primero pues se solicita se les solicitó a los académicos que se querían participar que enviaran su propuesta, luego pues precisamente se tiene que editar esa, esa propuesta para darle unidad al texto, también integrarla en distintos apartados. Posteriormente, pues se manda. Esto pues, lleva su proceso para que, claro. sí, o sea, podríamos sacar más rápido las cosas, pero eso implicaría, pues, erratas, fallos de estructuración y todo eso. Entonces, ya su tiempo y luego posteriormente, pues, se manda a la editorial del Colsan, que es muy buena editorial, y a partir del comité no editorial, ya nosotros lo entregamos ahí y ya ahí toma, se aparta de nosotros porque entra un proceso de dictaminación, no nos enteramos quién nos dictamina, no sabemos, ya nomás cuando está dictaminado pues vienen las recomendaciones, ¿no? Y ahí pues ya vienen incorporación de recomendaciones, si hay alguna recomendación mayor pues esto se tiene que hacer. Y pues al final pues salió algo, esto muy interesante, es un texto con el que estoy muy contento porque hay bastantes especialistas, ¿no? Por ejemplo, Karim Ben Milau de Francia, Danae Torres, que tiene un libro muy bonito precisamente que habla sobre la cuestión de la narrativa de la Revolución Mexicana y sobre y reflexiona sobre el uso, ¿no? Del término. Tenemos también otra especialista como Martelena Munguía, de la Universidad Veracruzana, ¿no? Que habla sobre el águila de serpiente de Martín Luis Guzmán. Y, y esto ahorita de lo que estaba mencionando, quisiera mencionar nomás algo al respecto. Ujú, Así como claro. Martín Luis Guzmán y Mariano Azuela, eh,
digamos, estuvieron en el ejército. Martín Luis Guzmán como una especie de consejero, asesor, eh, eh, pero estuvo precisamente en el ejército. Y Mariano Zuna también como médico, así también que nos transmitieron sus experiencias, pues también en el siglo XIX también se dio esta, y un poco más fuerte, ¿no? Porque dos de nuestros grandes escritores, como Vicente Riva Palacio o Ignacio Manuel Altamirano, fueron, ¿no? Fueron militares. Eh, Altamirano llegó a teniente, coronel, perdón, y el caso de Riva Palacio llegó a general, ¿no? Que siempre lo presumió durante el resto de su vida, y Altamirano le ofrecieron el grado de general, pero no lo quiso, decidió pasárselo a un compañero suyo que él decía que se lo merecía más, pero digamos, o sea, lo interesante aquí es que estos grandes escritores y que se defendieron muy bien en la literatura y que nada desmerece tu técnica, tu estética, que se preocuparon mucho por la temática, pues de nuevo otra vez ahora en el siglo XX y con personas como Mariano Azuela y como Martín Luis Guzmán, que también lo vivieron a su manera, pues si eran otros tiempos, finalmente también vivieron, digamos, el enfrentamiento, el estrés de la batalla y todo lo que implica, la posibilidad de perder su vida, todo, y escribieron, ¿no? Entonces, sí hay una relación muy fuerte en el caso de tanto del siglo XIX como del siglo XX, y sobre todo en este tipo de narrativa, entre, digamos, eh, a lo que se dedican y con ellos en su vida con lo que escriben, ¿no? ¿Cuál es su profesión? Con lo que escriben. Y pues continúo, también tenemos un texto muy interesante también sobre ficción e historia de la Revolución Mexicana, ¿no? De Requiem por Rodolfo Fierro, de Rafael Olea Franco, un investigador del Colegio de México, también muy importante, que está con nosotros. Tenemos también, eh, eh, habla sobre Teponaxtle de Mauricio Magdaleno, Conrado Arranz, también un profesor de la Autónoma Metropolitana, también que también se ha convertido en un especialista de la literatura de Revolución Mexicana. Tenemos también de la UASLP, sobre Rafael F. Muñoz, sobre el Feroz Cabecilla. Tenemos la dupla de José Miguel Sardiñas y de Daniel Zavala Medina, ambos profesores de la UASLP, que presentan un texto muy interesante. También tenemos aquí con un texto sobre Julio Torres, del cual habla sobre la visión que Julio Torres presenta sobre la Revolución Mexicana, Ernesto Sánchez Pineda. Y al final también, en este caso, sí participó la línea 2, porque teníamos que tratar la literatura popular y tradicional, y tuvimos afortunadamente la presencia también de un gran profesor, un gran crítico de la literatura, pero de la literatura popular y tradicional, que es Aurelio González también, que es del Colegio de México, y que habla precisamente sobre la muerte en los corridos, sí, una visión de la revolución, y analiza una serie de corridos donde se habla precisamente sobre la visión que tenían sobre la revolución, ¿no? Y al final pues tenemos los textos de la doctora Claudia Carranza y la doctora Daniela López, también en este caso del Colegio de San Luis, sí, que hablan sobre la noticia, ¿no? Y los impresos populares en principios del siglo XX. También y hablan precisamente sobre cómo se presentaban en estas hojas sueltas que aparecían, sobre todo de Vanegas Arroyo, perdón, aparecían textos que hablaban sobre la revolución y daban una perspectiva, a veces acorde con la noticia, a veces contradiciendo las noticias, a veces agregándole, ¿no?, información adicional a las noticias, y también es una visión muy interesante, ¿no? Pero, o sea, digamos, lo mejor de todo esto fue, aparte de aparte de la reunión, donde pudimos, digamos, conversar y establecer y, digamos, completar ideas o desmentir cuestiones, incluso posibles errores que uno, o interpretaciones tal vez no las más adecuadas, que eso se tratan precisamente los coloquios y las conversaciones académicas. Al final pudimos plasmarlo
en este libro y quedó algo muy bonito que creo que quien esté interesado en el estudio de literatura rusa en este texto les puede servir mucho. De apoyo, ¿no? Inclusive si lo tienen por ahí, que nuestro auditorio lo conozca, no sé si tienen por ahí el libro que nos lo comparta por ahí en pantalla. Allí está, Literatura de la Revolución Mexicana, otras lecturas a 101 años de los de abajo, de Marco Antonio Chavarín González y José Sánchez Hernández, en el Colegio de San Luis, en la biblioteca del Colsan, ¿verdad, doctor? Ahí lo podemos encontrar. Sí, por supuesto. Este, Y también en la librería del Colegio de San Luis se puede adquirir por internet también. Perfecto. Perfecto, perfecto. No, hombre. Oiga, y bueno, ya para finalizar, que le ando robando por ahí unos minutitos y gracias porque, bueno, de veras ha sido una charla que de esto se trata, de cambiar perspectivas, de que los niños, inclusive los maestros que nos estén viendo, no se trata que el niño se memorice la fecha, ¿no? Y la cantaleta del 20 de noviembre, no, a ver, se trata de que entendamos como ciudadanos el porqué de las cosas, el porqué de las acciones y qué mejor manera que de viva voz de quienes lo vieron, lo vivieron y que a través de la literatura, a través de géneros tan hermosos como lo es el cuento, vamos, caray, la parte del cuento que ha permeado a nuestra sociedad, pues durante generaciones y a nivel mundial, porque digo, lo vemos con grandes escritores europeos, pero México no se queda atrás, Latinoamérica, Iberoamérica, grandes escritores que ha dado, y que en este sentido ese valor que debemos de tener, pues, a la hora de la educación, ¿no, doctor? De decir, bueno, la relevancia que tiene la historia para que nuestros jóvenes, nuestros niños, pues no memoricen las cifras, no memoricen un año, no memoricen una fecha. Para finalizar, bueno, pues precisamente, ¿no? ¿Cuál sería para usted, desde el punto de vista como investigador en la parte de la literatura histórica y bueno, pues obviamente en nuestro México, en nuestro querido México, qué recomendaciones desde el punto de vista, bueno, como investigador, pues tendría usted para docentes, para los papás, pues para detonar, pues también el interés para que los niños, pues en lugar de ponerse a leer Harry Potter, que ok, muy loable y todo, pues que conozcan de nuestra historia a través precisamente, pues de la novela, a través del cuento. ¿Qué recomendaría usted a los docentes, a los padres de familia, pues para incentivar este interés por lo nuestro, pues a través de la literatura? Pues mira, sí es algo muy difícil y te voy a decir por qué. Porque eh, sí existe la amarga experiencia de que si tú enfrentas a un niño con un texto difícil como el Quijote, por Ujú. ejemplo, termina odiándolo y no es Sí, sí, precisamente lo que se quiere. Y lo que se quiere es precisamente enseñar el gusto por la literatura. Creo que lo más viable en ese sentido, y esta es mi experiencia como profesor, ya por los años que tengo, es precisamente ayudarlos a entender. Tal vez si va a depender la edad del niño y todo, pero ahí se puede uno poner a leer con él y explicarle de qué va. claro. O uno lo lee y se lo cuenta, y le cuenta la historia, habla de una manera, algún momento, y cada padre conocerá mejor a su hijo, el cual se pueda ir contando, ¿no? Y esto es una manera de ir acercándolos. Claro que por supuesto ya estudiantes tal vez de secundaria o de preparatoria ya tengan más capacidad de lectura y puedan enfrentarse a textos. El caso por ejemplo, Andrés Pérez Maderista o los de abajo, siempre la crítica en contra que tuvo es que el estilo no era muy cuidado y que esto, pero eso precisamente a lo que lleva es que está escrita de manera muy sencilla y aún así, antes de leerla, el profesor o el papá necesita contextualizarlo, ¿no? O sea, necesita saber, o sea, uno no puede llegar y toma, léetelo, ¿no? Porque eso Ujú, no funciona. Tiene que de ujú. alguna manera contextualizarles, decirles de qué va, decirles de qué trata, más o menos, y darles puntos guías por donde puedan, digamos, ellos cuando estén leyendo entender lo que está ahí. Incluso le puede contar la historia y sin terminarlo para que ellos queden enganchados y se atrevan a leer. Y te digo, en ese sentido, ahora,
Ya una vez que se ha hecho esto, yo creo que sí es necesario que la gente lo lea. O sea, no solamente los niños, sino también los papás. Claro, Porque independientemente de qué tanto es realidad y qué tanto es ficción, y una de los elementos, digamos, en los que apoya la lectura, no solamente es el que quiere vocabulario y, digamos, te ayuda a estructurar tus ideas en tu cabeza para posteriormente poder hablar, sino también te puede ayudar a, digamos, a, a afianzar, a pulir esa parte de tu cabeza que te lleva a imaginar. ¿Sí? Y la imaginación, recuerden, es un elemento que te permite resolver problemas. ujú, Y la resolución de problemas es lo básico en nuestra vida, porque constantemente todos los días tenemos que resolver problemas. Entonces, ¿qué es lo que hace la literatura? Te ayuda con eso. ¿Sí? Porque sí, básicamente el proceso entre imaginar, resolver un problema o imaginar una historia, sí, no hay mucha diferencia. Por supuesto que me puedes mentir un neurólogo, ¿sí? Pero te digo, en esencia y desde una postura meramente de estudio sobre la literatura y con mi experiencia en este campo, puedo decir que sí ayuda en este campo y desde ahí ya es muy válida, ¿no? Y por supuesto, en el caso de las novelas históricas, no solamente las novelas de la Revolución Mexicana, hay unas más apegadas a la realidad que otras, por supuesto que te pueden ayudar a entender la historia. Sí, tomando en cuenta de que es una perspectiva y tomando en cuenta además que incluso la historia está narrada desde una perspectiva, no es la verdad última. ¿Eh? Uno puede leer con distintos historiadores pasajes distintos pero el mismo pasaje sobre eh, bueno, distintas ideas, perdón, sobre un mismo pasaje de la historia. Y lo único que nos revela esto es que están dando su perspectiva simplemente. Y que por lo tanto, como discurso, tanto la historia como la literatura dan perspectivas individuales. Pero eso es lo interesante, ¿no? O sea, poder dialogar uno como persona y como sujeto pensante con esas posturas y nosotros tomar la decisión y respecto de qué decidimos creer o qué no. ¿No? Que creo que eso es el ejercicio crítico, ¿no? Que hace uno todos los días. sí es así es, y digo, absolutamente, si bien ahí le acuñaban, me parece que a Einstein, ¿no? Que decían, la imaginación es más valiosa que a veces que el conocimiento, pero a veces la combinación de ambas es cuando verdaderamente detonamos personas críticas. No se trata de que todos queremos que todos sean científicos, no, se requieren abogados, se requieren científicos, se requieren historiadores, se requieren antropólogos, se requieren ingenieros, se requieren expertos en inteligencia artificial, pero papá, mamá que nos están escuchando, no todo, y así se los digo, no todos son legos, no todo es robótica y no todo es programación, porque pues son algoritmos que vamos resolviendo y nos los van poniendo, pero cuando detonamos en nuestros niños el poder de la imaginación a través de la lectura, a través de hacerlos inmersos en el cuento, de meterlos en la novela. Y ese papel importantísimo que usted nos comenta, doctor Chamarín, que es, también léanlo ustedes para contextualizar, para decir, no, que el peor error a nivel docente que yo he visto es, ahí lo leen y me hacen un resumen. Es lo mismo que no haberlo leído y lo peor del caso Ujú. que hasta lo sesgamos. Así que, papás, de verdad invitamos, docentes, háganse inmersos en la lectura, no perdamos ese gran valor y más a través pues de nuestros grandes autores que han venido construyendo pues esta gran literatura que tiene nuestro México, que tiene Latinoamérica y toda Iberoamérica. Doctor Marco Antonio Chavarín, híjole, pues de verdad ha sido un gusto, nos pasamos un poquito del tiempo, yo le quiero agradecer pues este excedente que bueno, estuvo padrísimo, a ver si que vamos a dejarlo precisamente como las novelas, ¿no? Vamos a hacer un volumen 2, una parte 2 más adelante porque Con gusto, bueno, con yo gusto. me quedé picadísimo hasta con la revista Año Nuevo, con Moderna, y pues estar platicando de los de abajo también. Muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros, doctor. Al contrario, muchas gracias a ti. Ha sido una experiencia muy agradable platicar aquí contigo.
No, hombre, muchísimas gracias y bueno, de verdad es que yo agradezco el que haya estado con nosotros el día de hoy. Estuvo con nosotros el doctor Marco Antonio Chavín González, investigador del Colegio de San Luis. De verdad es que no deje de seguir todas estas actividades y bueno, precisamente vaya y consiga precisamente en la librería del Colegio de San Luis Literatura de la Revolución Mexicana, otras lecturas a 101 años de los de abajo y todo el acervo literario que tiene el Colegio de San Luis para usted. Recuerde que en Coposit seguimos trabajando diariamente para atenderle de forma electrónica y telefónica. Siga nuestras redes sociales. Gracias a Ángel Flores en los controles. Saludo a todo el gran equipo del Coposit y a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del Coposit. Yo soy Edgar Jiménez. Nos vemos y escuchamos el próximo miércoles.